Compañera, ¿qué tiempo hace que está acá? Desde la en Nueva York. ¿Y qué te pasa? Estoy privada. La emoción es muy grande. Que la patria os contempla orgullosa, no temáis una muerte gloriosa, que morir por la patria es vivir, en cadenas vivir es vivir, tengan bronca y afrenta sumido, del clarín escuchar el sonido, a las armas valientes correr. ¡Viva Cuba! ¿Qué tiempo lleva afuera? Muchacho, muchos años, desde el 65 estoy en los Estados Unidos y salí antes de eso. ¿En qué ciudad estás en los Estados Unidos? He vivido en Nueva York, en Miami y en Boston. En Boston más que nada. Por 10 años he vivido en Boston. ¿Qué haces allá en Estados Unidos? ¿Qué hago ahora? Ahora he estado manejando una guagua escolar, pero he sido estudiante de diferentes cosas a través de los años. Pienso seguir estudiando. ¿Por qué viniste? Para ver a mi país, porque yo ya no podía resistir estar lejos de mi país, estar separado de mi país. En los Estados Unidos la gente se pierde, eso pasa mucho. Y el que no tiene algo que lo aguante, como un abrigo que lo proteja del frío, es como la misma cosa, el que no tiene algo por dentro que lo aguante, no puede sobrevivir. Cubano, puertorriqueño, sea lo que sea, tiene que tener algo por dentro que lo aguante. ¿Cómo te imaginas a Cuba? No sé. No he imaginado muchas cosas, pero más que nada quiero ver. Estaba en unión con el agua, ¿no? Porque tanto tiempo que no estaba en una unión física con el agua de Cuba, el mar de Cuba, ¿no? Una cosa fantástica. Vine directo para el mar, ¿no? Tenía que tocarlo, tenía que sentirlo, algo bello, una belleza, algo fantástico. Sí, esto es Manduley. Esto es el antiguo colegio médico. Más o menos me acuerdo, sí. Y eso era... No, este era el colegio médico, no aquello. Y ahí vivía una tía mía. Y ese era el colegio donde yo fui, el antiguo colegio de Sagrado Corazón. Está todo como mucho más cerca. Es aquí a la derecha. ¡Qué chiquitico! Pero yo me imaginaba esto mucho más grande. Es ahí en la esquina, esa casa rosada. Buenas. Ay, que sí, yo soy tu compañero. Mira, yo vine en la brigada Antonio Maceo y yo vivía en esta casa. Y si a usted no le importaría, me gustaría subir a la azotea un momentico nada más. ¿A la azotea? Ajá. Ay, que me da miedo porque no sé quién son ustedes, chicos. Son del ICAIC, del cine. Mira tu compañero, pasa.
aquí, como te dije antes, tenía pollitos en aquel cuartico de allá y a veces conejos. Y tenía una perrita que correteaba por aquí, eso yo venía a jugar con ella de vez en cuando. Y otras veces empinaba papalotes y se enredaban con el tendido eléctrico y eso, pero volaban. A veces los amarrábamos de aquella esquinita de allí y se quedaban solos un rato así. Y yo venía aquí a veces como te estaba contando el otro día, a mirar montañas, a ver cómo los juegos de luz y sombra. Yo te llamé por teléfono porque estabas en La Habana. Sí. Sí, eres tú realmente. Claro. Bueno, yo salí con mi hermana. En aquella época se corrió la bola de la patria potestad. Previo al viaje no tuve mucha noción de eso. Sentí a mis padres hablar referente a la patria potestad, ¿no? El hecho de que teníamos que salir hacia un país extranjero. En aquella época se decía ir a estudiar. ¿Cómo fue la llegada? Bueno, cuando yo llegué a los Estados Unidos había un oficial, porque éramos menores de edad, y ellos mismos fueron los que trataron y llenaron, nos hicieron preguntas y llenaron las aplicaciones, lo que fuera, ¿no? Y nos dieron chicles y caramelos y nos sentaron allí. En ese momento yo me sentí que me habían votado mis padres. Y todavía me desagradan mucho los aeropuertos. Yo voy a un aeropuerto por necesidad. Pero esos sentimientos me duraron muchos años. Además me duró un año y pico también pensar que estaba botada. ¿Y cómo fue tu vida ya con tu hermana sola? Nosotros teníamos muchos problemas. ¿Cuáles? Le extrañamos a los padres, extrañábamos lo que estamos acostumbrados a la vida diaria. Nos estamos en choque con una cultura a la cual nos rechazaba. ¿Cómo la rechazaba completamente? Éramos los extraños en el colegio. Y en esa época yo no conocía lo que era la palabra discriminación, pero yo mi primer curso, yo llegué en noviembre. Todo lo que transcurrió del año, a mí nadie nunca me habló en las clases, ningún americano. ¿Qué? ¿No? Nosotros éramos, como decir, una clase inferior. Tampoco se podía protestar por eso, porque teníamos que estar muy contentos de no haber sido tragados por el comunismo, así que no podía protestar a los demás de semejante cosa. Yo recuerdo muy bien una cosa que es fácil de explicar. Cuando uno tenía que ir a alquilar una casa, estaba en búsqueda de una casa, siempre había muchos letreros que decían no Cubans, no pets, no children. ¿Qué cosas son pets? Pets, los animales, los perros, los gatos que uno tiene en la casa. Y los niños, ¿no? Tampoco yo siempre pensaba el hecho de que ¿por qué no admitían niños? Todo el mundo nace pequeño. Compañera. ¿Está Héctor? ¿Está Héctor? Mira, es el hijo de Pepe. ¡Ay, niño, pero qué alegría tan grande me has dado, hijo! ¡Ay, pero qué rico! ¡Ay, mijito! ¿Usted no se acuerda de mí, no? No, yo no me acuerdo de ti, chiquitico te vi, pero Sí, ay... hombre, sí, de 4 Espérate años. para que veas a mi esposo. Siéntate. ¡Ay, mijito! Aguántame, niño, tú un poquito. ¡Ay, qué alegría tan grande, Dios mío! Ha sido una preocupación constante ayer y hoy para ver si te veíamos. Así que ya tú sabes, nos ha dado una alegría, pero tremenda, tremenda. Bueno. Mira, lo menos que se imaginaba. ¿Y te tienes que ir enseguida? No, bueno, tengo la tarde libre ahora. Ah, espérate un momentico a ver si llega Héctor. De todas maneras, lo voy a volver ya a llamar por teléfono para decirle que venga enseguida.
Óyeme, Héctor, ¿no está por ahí? ¿Sí? Ah, ¿y él no está ahí? ¿Tú no sabes para dónde está? Alabado. Bueno, entonces hasta luego, mijita. Alabado, no está en el trabajo. No está en el trabajo porque tiene que estar visitando distintas empresas. Pero bueno, a lo mejor está cerquita por ahí. Igualito, carajo. ¿Cómo anda? ¿Qué se ¿Usted no cuenta? se acordaba de mí, no? Oye, ¿cómo no? ¿Cómo me voy a acordar de ti? ¿Qué le parece esto de la brigada? No, eso es formidable. Vaya, formidable. Bueno, y me gustaría más hablar contigo de... A nosotros nos ha parecido más formidable todavía. ¿Ah, sí? Sí, Me seguro. alegro. Pues nosotros llegamos a Cuba el jueves por la noche. Sí. Y estamos aquí que hemos tenido 3 días y parece que son 3 años, ¿no? Soyla, mire. Cantidad de felices. Mira, mijito. Qué lindo, chica. ¿Qué tal? ¿Y tu papá? Muy bien todos. Y bueno, lo que más me impresionó es la madurez, ¿no? Y la formación política que tiene la juventud. Bueno, ¿y ustedes Eso sí es por allá, verdad. ¿cómo están? Nosotros por allá, pues imagínense. Está dura la cosa, ¿sabes? ¿Sí? Oye, ¿y tu padre cómo ha reaccionado a tus posiciones y eso? Pues nosotros siempre hemos tenido problemas, ¿no? Pero siempre más o menos yo trato de evitar la cuestión, pero este viaje a Cuba ya fue una cosa que... Sí, porque yo pensaba tener 2 días. Yo estudio en Nueva York. Sí, tú me lo dijiste por Entonces, teléfono. sí, yo no te quise decir nada porque... No, y fui irónico contigo, fíjate, porque yo conozco a tu padre. Tu padre y yo nos queremos mucho, pero siempre teníamos disputas por mi posición y la de él. Allá no nos llevamos por su posición y la mía. Yo hace mucho rato que soy comunista en todo. Entonces él no. El viejo reaccionó que él no me dijo nada, ¿no? Sí. Se puso, se encabronó. Sí, habla bien, mi cuarto. Dime mala palabra. Entonces se fue para el cuarto y la vieja se fue detrás. Entonces ella salió después y me dijo, mira, le dice tu padre que te largues de la casa y que no vuelvas más. Y si le da un ataque al corazón a tu padre es culpa tuya y tú no te aparezcas en el funeral porque Ya viene es la culpa cosa tuya. trágica esa, para tratar de ablandarlo a uno, que es porquería. Bueno, yo espero que sea una cosa emotiva, ¿no? Porque vaya, esta es la primera vez que, la primera brigada que viene así de jóvenes cubanos. Y yo espero que sea una cosa emotiva que se les pase. No, Pero- sí, tiene que pasársela. Además, el problema de las convicciones de uno no es, eso no, está en uno, está adentro. Sí, pero tú sabes lo Sí, fuerte sí, que es para una persona sí, que sí. se vaya de Cuba y No, que el hijo no. vuelva. No, y no es que el hijo vuelva, que vuelva. Y él, como es él, como él piensa, vaya, yo sé cómo él es. Me ha maravillado tu valor. Tiene que ser así. Mira, la Brigada Antonio Maceo en realidad es el final de todo un camino que se empezó en los años 60 individualmente, fundamentalmente en las universidades. O sea, los años 60, a partir del año 66, 67, 68, las universidades norteamericanas se polarizaron por el problema de la guerra de Vietnam y anterior a eso se habían polarizado por el problema de la lucha por los derechos civiles de los negros. Entonces, cada uno de nosotros creo que probablemente el denominador común sea una participación o al menos una simpatía por el movimiento en contra de la guerra y en un principio por el Martin Luther King y la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos. Entonces, lo que sucede es que chocando con esa realidad también chocábamos con la realidad que había gente en esos movimientos que simpatizaban con Cuba y incluso conocimos a la gente que empezaron a formar las primeras brigadas Venceremos.
Entonces nos decían, bueno, y ustedes, en el caso mío personal, en el caso de la mayoría de la gente que están aquí, ustedes que simpatizan por los vietnamitas, simpatizan por los negros, por los derechos de las minorías nacionales en los Estados Unidos, ¿qué piensan de Cuba? No, Cuba no, porque los cubanos son comunistas. Lo que sí, entonces empezamos a conocernos individualmente, empezamos a oír, fulano de tal que está estudiando en Princeton, es un cubano que está loco porque dice que está a favor de la revolución cubana. Y así sucesivamente empezamos a oír de cubanos. Creo que el grupo inicial, el grupo que como que comienza la dinámica, que crea esta brigada 7 años después, se reúne en Gainesville, en la Universidad de la Florida, que está al norte del estado de la Florida. Y ahí se reúnen 5, 6, 7 personas, que en aquella época lo que se le decía eran los cubanos radicales. Eso ya para el año 72, 73, 74, comienzan a surgir las ideas de Areito y Joven Cuba. Y salen las dos revistas, con dos enfoques diferentes. Areito teniendo un enfoque de, si se quiere, más superestructural, de romper la imagen monolítica del exilio, de la emigración, en cuanto a Cuba, aunque nosotros éramos una minoría muy pequeña, y Joven Cuba enfocando más los problemas inmediatos de jóvenes cubanos, sin definirse públicamente con respecto a la revolución cubana. Entonces, bueno, Joven Cuba cesa publicación después de 2 años, Areito sigue publicándose, ampliando un poco su línea hacia temas latinoamericanos. Y desde el año, 1975 más o menos, 75-76, que hubo una reunión de cubanos académicos y liberales en Gainesville, ahí se lanza la idea públicamente, porque se está discutiendo, hubo un panel, un conversatorio de personas que habían estado en Cuba, y hubo una reacción muy fuerte de parte de los elementos más de derecha, de esa conferencia, diciendo que a nosotros nos habían lavado el cerebro en Cuba y que no entendíamos nada de lo que pasaba en el mundo porque no entendíamos las técnicas de control de la mente de los comunistas. Entonces ahí se lanza la idea que que la cuestión no era ir a Cuba por 2 semanas y que te enseñaran las cosas, sino que la cuestión era ir a Cuba a trabajar y tener una convivencia más directa con la gente, que por qué no se formaba una brigada. ¿Cómo se podía evitar o se está evitando de que los bailarines cubanos, la nueva generación de bailarines cubanos, se den cuenta, y yo les llamé a ustedes, se den cuenta que no son privilegiados? ¿Cómo ha sido la experiencia al llegar aquí a las escuelas en el campo? Usted dijo si las casas iban amuebladas y si se pagaba alquiler. No lo he dicho todavía. ¿Se paga alquiler? Si los métodos anticonceptivos están al alcance de los adolescentes o si hay algunos límites como la edad o el consentimiento de los padres. Yo leí en el New York Times hace como 2 semanas que los niveles de producción de las vacas cubanas eran alrededor del 10% de los niveles de... Exacto. Yo querría que usted dijera en términos comparativos. Esta mañana se fundieron
55 sacos. Vamos ya casi cerca de 100 y pico sacos de cemento hoy. ¿Tú puedes decir que ninguna de las brigadas extranjeras que han hecho la producción aquí en el plan este? ¿Y esta brigada es una brigada extranjera? No, esa es una brigada, está allá, pero es cubana. Es una brigada cubana, pero que está allá. Entonces... ¿Qué tú crees de ese hecho? Yo los encuentro maravilloso, maravilloso, porque es un paso que se están dando de cuenta, por lo menos los padres no se dan de cuenta, pero los hijos se están dando de cuenta del error que cometieron los padres. ¿Y qué reacción tú tuviste la primera vez que te dijeron que venía una brigada ahí? Me puse muy contento, porque sí, porque estoy mirando ya que los menores se están dando de cuenta del error que cometieron los padres con haber abandonado la revolución cubana. Estos muchachos dicen que ellos son cubanos, ¿tú qué crees? Sí, yo lo entiendo que sí, porque la forma de trabajar que trabajan ellos, se ve que son cubanos. Se ven que son cubanos porque es que ellos se llevan muy bien con nosotros, desde el primer momento que cayeron aquí, están con nosotros encantados la vida. Encantados la vida. Comparten con nosotros como si de verdad fuéramos como lo que somos, como cubanos que somos. Todo me es muy fácil, ¿entiendes? O sea, voy como dejando atrás un lastre, o sea, quizás sea producto de la ausencia, o sea, todo lo que me habían dicho de la patria, de Cuba, todo lo que había vivido, que se me está quedando como atrás, ¿no? Entonces estoy haciendo como que nuevas relaciones sociales, nuevas amistades, entonces todos esos choques que uno se imaginaba encontrar de tipo de que te vieran como un extraño que volvía, o como alguien que venía a pedir por favor déjame entrar, o algo así, sino que el trato se está dando muy natural. La revolución cubana, con un profundo sentido. La revolución cubana, con un cariño profundo. Tiene como patria el mundo y como raza la humana. Con la doctrina martiana adquirimos la conquista y la doctrina marxista con un profundo sentido, lo trajo como partido, el Partido Comunista. Entonces, mi tía, yo me acuerdo, que de hecho es gusana, vive en el exilio, siempre era la que nos inculcaba este tipo de acercamiento, este tipo de... ¿Cómo podríamos mirar? De mirar a la vida y a los juguetes y a la infancia como era en Norteamérica, ¿no? Ella era la que nos traía juguetes de Disney World cuando iba, de Miami, de Nueva York, nos traía juguetes, yo me acuerdo de los Billy the Kid, de los Peter Pan, entonces nos criaba un mundo muy fantástico, o sea, como si lo que hubiera allí para la juventud era lo fantástico, ¿no? Era algo así como fantástico en el sentido hasta literario, ¿me entiendes? ¿Y tú fuiste mundo muy mágico. a Estados Unidos desde el principio? Sí, nosotros fuimos a Miami desde los 8 años hasta los 10. Yo estuve en Miami y a los 10 nos fuimos para Puerto Rico. ¿Y qué mundo encontraste allí? ¿Encontraste ese mundo fantástico de los cuentos de tu tía? No, definitivamente no encontré el mundo fantástico de los cuentos de mi tía. Esto es un business como otro cualquiera, como decimos nosotros, es un negocio donde se explota al pobre infeliz que se siente enajenado y oprimido por el medio. Son gente que se vuelven a la brujería. Caballero, hacerse santo en Miami cuesta $5.000. Y para eso hay que alar una factoría increíble. Las fiestas de 15 están más allá del poder mío de descripción, y por eso yo le digo, para describir estas cosas hay que tener la habilidad
verbal de Cuchilán y la imaginación de Fellini. Las fiestas de 15 son unas grandes producciones de coreografía donde las niñas, las muchachitas de los 15 lo mismo bajan en cohetes, como que bajan a caer encima de pianos que como nunca lo han enseñado se derrumban, o salen en carrozas. Los trajes son increíbles. Hace cuestión de, yo creo que fue 2 o 3 años atrás, donde un padre, vaya, el padre pobre infeliz, como el cuento de los 15 de Florita. Vaya, la madre es la que empuja y a la niña hay que hacerle aquello. A lo mejor a la chiquita tampoco le interesa que sea así, pero la madre tiene, porque el estatus en la comunidad es a ver quién da los 15 más extravagante. Entonces esta muchachita la vistieron de odalisca. Y cuando el padre se enteró que las odaliscas no tenían muy buena reputación, quería matar al coreógrafo y a la madre por ignorante y a la hija por estúpida, pero ya era muy tarde porque salió a toda plana en el medio de uno de los periodiquitos. En los bancos han creado un tipo de préstamo que se llama para 15. Esto es cierto, señores, no se rían, que esto es muy triste, es triste. Quisiera explicarte algo, Jesús. O sea, Lourdes dice a veces, no, porque esto es triste y esto es triste y no se entiende, creo, entre ustedes. Los cubanos en Miami son, o sea, la clase obrera barata. O sea, hay diferencias de clase entre los cubanos en Miami. No es lo mismo un cubano, por ejemplo, que vive en la pequeña Habana o que vive en Hialeah, que un cubano que vive en Coral Gables. Es más, el cubano que vive en Coral Gables desprecia al cubano que trabaja en la fábrica. O sea, eso existe ahí. Déjeme explicarle que Coral Gables viene siendo, por ejemplo, como era aquí antiguamente Miramar, o el country. Y Coral Gables también tiene distintos niveles. Hay un índice de desempleo alto entre los cubanos, ¿entiendes? El cubano es discriminado en Estados Unidos. La cosa que me han pasado a mí en Nueva York. Una vez en la guagua, un grupo de muchachas saliendo de escuela, lo que aquí es la secundaria básica. No tenían más nada que hacer. Yo sentada en la guagua llenando unos papeles, que de hecho eran papeles para solicitar en la tarjeta de Medicaid, para que vean que es irónico, para solicitar la tarjeta de ayuda, de asistencia médica. Estoy llenando la planilla esa y vienen las muchachitas, se me sientan al lado y empiezan a hablarme y yo les sonrío. Empiezan a hablar, ¿de qué te ríes? Yo dije, bueno, deja. Yo ya me iba a desmontar y cuando hago así, para tocar ahí, para bajarme la guagua, me tiraron ahí en el suelo de la guagua y empezaron a caerme a puño y patada. Tú me preguntas a mí, ¿por qué? Eran 8 muchachitas de escuela intermedia, que vienen siendo secundaria básica, a las 3 de la tarde cuando salían de la escuela, en una guagua completamente llena, en el Bronx, bajando por el Grand Concourse, que cuando yo iba a bajarme en Mount Eden, me cayeron arriba. ¿Y qué pasó? El chofer seguía. Yo iba a bajarme a la 170 y me dejó bien arriba por el Lebanon Hospital, sí, lejos. Me cayeron a puño y a patadas, me cayeron esas niñas. ¿Para robarte o qué? No. Por el gusto de darle a alguien que no le caí bien. La hostilidad, la violencia, que no le caí bien. No le caí bien. Me cayeron arriba y el chofer como si nada, y la gente en la guagua como si nada. Un señor que inclusive era un extranjero, que le conocía el acento, el señor no era de ahí, se horrorizó, me agarró, me sacó de la guagua. Y en la calle las muchachitas, porque yo a una de ellas, digo, yo no podía con 8, pero a una de ellas la reventé. Por el instinto de conservación, a una de ellas la desbaraté. Y entonces, ¿qué pasó? Viene la hermana después, cuando estoy en la acera, que ya estoy semi-inconsciente, viene y rompe una botella diciendo que me va a rajar la cara porque yo le di a la hermana y le saqué sangre de la hermana. Y se formó un show ahí en la calle. Sí, mira, cuando yo vine a Cuba ahora en octubre, un compañero de nosotros allá en Puerto Rico tiene un hermano acá, ¿no? Que no lo ve desde hace 17 años, ¿no? Entonces él me encomendó que tratara de verlo. Entonces una noche salimos y nos pusimos a conversar, entonces él me estaba explicando toda una serie de dificultades y de problemas que él sufre, ¿no? Como joven cubano aquí en Cuba, ¿no? Entonces empezó a decirme a mí el problema de la transportación, cuán serio era, la dificultad que él tenía,
y toda una serie de cosas más relacionadas con la transportación, el problema de la vivienda, que si era ahora mismo se quería casar, pues no habían apartamentos disponibles, que tenía que irse a vivir con los padres de la muchacha, o irse a vivir con los padres de él, pues en fin, que creaba toda una serie de problemas, más el problema de la ropa, ¿no? El problema de que a él le gustaba usar las camisas entalladas, pantalones Levi's y todo ese tipo de cosas, ¿no? Inclusive me dijo que el hermano de ella allá de Puerto Rico una vez le habían mandado unas botas de trabajo, ¿no? Y él estaba dispuesto a devolverse la pata. O sea, él lo que sentía era que quería devolverle la bota para atrás, porque lo que quería era algo de una camisa entallada, un pantalón Levi's, ¿no? O un par de zapatos para salir, ¿no? Entonces, eso era básicamente los problemas que él me señalaba que él tenía aquí. Entonces, cuando él me dijo eso a mí, ¿no? Yo le dije a él, mira, yo te cambio esos problemas que tú tienes por los problemas que yo tengo allá. Mira, por ejemplo, a mí, allá el sueldo no me da. Mensualmente yo tengo un déficit de alrededor de $100 para poder sobrevivir. El problema con mi hijo, la inseguridad que yo tengo en términos de cómo yo educar a mi hijo, y de que si mi hijo se me enferma como me pasó, que le dio punto de pulmonía y tuve que salir a buscar dinero a amigos, a familiares y recogiendo así de 20 a 25 pesos porque el hospital me salió alrededor de $400 con punto de pulmonía, porque no me atreví a llevarlo a un hospital público, porque hacía 3 semanas anteriormente yo acababa de leer en la prensa que un niño acabado de nacer se había muerto por un descuido médico en ese hospital. Y son cientos y cientos los casos por descuido médico que pasan en Puerto Rico, ¿no? Y entonces, pues, eso es un problema serio para mí porque es la vida de mi hijo. Nosotros no estimulamos nunca las ambiciones materiales, porque nosotros estamos completamente conscientes de que, en primer lugar, la sociedad de consumo es un error, más que un error, es un instrumento del capitalismo en su fase de absoluta declinación para poder sobrevivir económicamente, y es además antisocial y antihumana. No queremos decir que estamos opuestos al consumo, no quiere decir eso, no quiere decir que no estemos convencidos de que hay que darle un televisor a cada familia y que trabajamos para hacerlo, una lavadora a cada familia, un refrigerador a cada familia, pero el consumismo, es decir, la estimulación del consumo que ustedes conocen, los escaparates y los anuncios que incitan a que si uno tiene un radio que compró hace 3 meses, el que tiene ahora le parezca viejo, porque le falta el reloj que da la hora, o porque no se para solo cuando por la noche nos vamos a dormir, o porque le falta lo último, y que, bueno, este radio no es un radio, esto es una porquería, déjame comprarme otro, déjame gastarme otros 100 pesos. Eso, desde luego, no es compatible con el desarrollo de la humanidad. Sí estamos convencidos de que hay una enorme dilapidación de recursos humanos, del petróleo y de otras materias primas, que pone en peligro esa supervivencia de la humanidad. Que el consumismo de las grandes sociedades industriales desarrolladas se hace a expensas de la vida, no ya del desarrollo, de los países subdesarrollados de Asia, de África y algunos países de la América Latina, que es un continente un poco distinto a los otros dos. Y que solo mediante una contracción del consumismo en las sociedades capitalistas desarrolladas, como consecuencia de procesos revolucionarios, se podrá hacer el esfuerzo de inversión generalizada que hay que hacer para que los países de África y de Asia y algunos países de la América Latina lleven a niveles aceptables, no ya desarrollados, sino aceptables de civilización y de consumo. Y como creemos en eso, y como lo creemos también para nuestro país, nosotros usamos la estimulación económica en un sentido muy restringido, y nosotros creemos que este es un proceso. Nosotros estamos formando una juventud con un criterio moral distinto, con un criterio social distinto, le decimos cuáles serán las limitaciones que tendrá en el futuro, no los engañamos, como ustedes habrán oído a Fidel, han tenido oportunidad de oírlo, habrán leído a Fidel, habrán leído las decisiones de nuestro partido. Aquí no le ofrecemos auga a nuestra juventud, le ofrecemos sacrificio. Le decimos que lo que más puede enaltecer a la juventud es precisamente su capacidad de sacrificarse por el país y por otros países. Esa es nuestra política y en eso está el balance que nosotros tratamos de hacer.
causado gran emoción, porque en el caso particular mío y en el de muchos aquí, yo salí el 13 de abril, yo vi lo que sucedió desde allá, y desde allá me afectó también. Después leí lo que sucedió, los volúmenes que publicó el gobierno revolucionario cubano sobre la lucha, pero lo que esta película ha capturado ha sido la emoción y el heroísmo, que yo por lo menos no pude leerlo, pero que por lo menos sí pude verlo. Y eso es lo que yo diría, por lo menos para mí, es la parte más positiva de esa película. Esa película me ha dejado a mí un sentimiento de tristeza. Pues son hermanos cubanos también, y aunque tienen su ideología equivocada, quizás yo me veo quizás en la posición de ellos, que en esa época yo me sentía extraño, yo en mi pensamiento político no estaba en orden, y quizás yo teniendo más edad hubiese yo estado en una invasión de esa clase sin haberme dado cuenta de verdad de lo que significaba la revolución y de todos los cambios que ha traído al país. Y me da una sensación de lo más extraña, y me siento triste, no me puedo sentir contento, no me siento con ganas de aplaudir. Mis padres tuvieron dificultades al principio de la revolución y decidieron que sería mejor, ¿no?, irnos del país. Mi padre se quedó con mi mamá. Es decir, mi mamá se quedó con mi papá, pues él tuvo problemas y fue condenado a 5 años de prisión. En mayo 18 de 62, a nosotros nos dieron la salida. Al llegar a Miami, allí empecé a estudiar y de paso me conseguí un trabajito, como dice uno, vendiendo periódicos en una esquina. Entonces terminaba el colegio y salía a vender periódicos en esa esquina. Seguí estudiando y trabajando. Me conseguí un trabajo entonces en el colegio, donde limpiaba el piso, barría, después del colegio. Eso me privó de la oportunidad de participar en los deportes, que es una de las cosas que a mí siempre me ha gustado. Pues cuando la gente practicaba y estaba en los tines, a mí me tocaba limpiar. Estando en ese colegio, como dije antes, allí había muchachos con diferentes problemas, ¿no? No todos eran problemáticos, pero se aceptaban toda clase de muchachos y ocurrió que un día uno de los estudiantes, un negrito que había allí, llegó y con una pistola, una calibre 38. Y bueno, pues mató a un profesor e hirió al director. Me hirió a mí también. Me tiró 3 tiros y con uno de ellos me dio en la espalda. Y es una cosa, eso ocurre allí mucho. Este muchacho, por ejemplo, había ido a los Estados Unidos, su mamá lo había llevado, ambos de color, y al llegar allá se tuvieron que mudar para un barrio de gente de color, que es como se vive allá viven aparte la gente, lo que se consideran blancos y la gente de color. Estando en ese barrio, los primeros días vio como su mamá fue violada. Es una gran pena que muchos de esos muchachos, los padres lo mandaron allá y pensando que eso es otra cosa y
Y después esos mismos padres han podido viajar más tarde y se han encontrado que los muchachos, en vez de estar mejor, son delincuentes o son tipos tristes, amargados, con un vacío que no pueden llenar. Porque cuando uno lo ha vivido, yo como lo he vivido yo sé lo que es eso. Y no es eso lo que uno se espera. No es eso lo que yo me esperé nunca, ni lo que mis padres se esperaron. ¿Para qué viniste a Cuba? Conocí a algunos y otros los conocí allá de la universidad. Muchachos con inquietudes políticas. Me dijeron que ellos pensaban venir a Cuba y que si yo quería, podía venir con ellos. Yo acepté con gusto, pero se lo advertí que yo no venía en una posición política. Yo se lo dije seriamente que yo venía a Cuba a ver objetivamente las cosas, a convencerme por mí mismo cuando yo viera las cosas, que yo no podía, yo tenía que ver si de verdad lo que había aquí y convencerme por mí mismo. Bien. ¿Y cuál es tu nacionalidad en este momento? Yo soy cubano, yo no he renunciado nunca a mi nacionalidad cubana. Soy residente en los Estados Unidos, pero ni siquiera he pensado nunca en convertirme en ciudadano americano. ¿Y por qué? Es que no me atrae, no le veo, no quisiera ser un americano. No quisiera ser parte de lo que está ocurriendo, de lo que son ellos, pues de lo que me representan a mí al menos. Me siento triste de que quizás mis padres no hayan tenido la visión para quedarse aquí y ver que el sistema iba a avanzar. Me siento como que pertenezco más al lugar este de lo que he pertenecido en los Estados Unidos en todos los 16 años que estaba allá. Me he sentido un extraño. Me parece que es parte de mí, ¿sabes? ¿Hubo un momento en que ustedes se perdieron como cubanos? Sí. Sí hubo. Eso fue muy... Ese es el trauma psicológico que todos tenemos en común, no solo nosotros que nos conocemos hermanos, no, sino todos los cubanos jóvenes que nos hemos reencontrado en los últimos 5 años. Nos hemos conectado de una forma muy emocional por la cuestión de la identidad. Una cosa que me afectó a mí mucho fue cuando el movimiento de las Panteras Negras, que vinieron a hablar unas Panteras Negras en la universidad donde yo estudiaba. Y yo, en mi inocencia y mis cosas, ay no, maravilloso todo esto. Y entonces yo, muy ingenua, les pregunté una pregunta sobre no me acuerdo ni qué era precisamente la pregunta, y entonces me pregunta el hombre, porque estaban muy beligerantes en ese momento, estaban en una cosa muy nacionalista, muy antiblanco también, y entonces me dice, ¿y de dónde tú eres? Y yo muy calmadamente, como le decía a todo el mundo que me hacía esa pregunta, yo soy cubana. Y me empieza a echar una descarga de cómo yo podía ser agente de la CIA, que no sé qué, que los gusanos, y yo me quedé completamente paralizada. Pero paralizada completamente, y yo dije, ¿qué es esto, Dios mío? Esta gente me está mirando a mí completamente distorsionadamente. Yo me fui para mi cuarto y me puse a llorar, que yo no entendía en el contexto en que me estaban definiendo a mí, porque yo verdaderamente no estaba consciente de esa definición. Y ahí esto es que uno tiene que chocar con el hecho que uno es cubano y el hecho de la revolución. ¿Qué edad tú tienes? Yo tengo 19, voy a cumplir 20. ¿Tú qué edad tienes?
Tengo 24, ahora cumplí el 4 de diciembre. ¿Tú vives aquí? Sí, vivo aquí en este edificio. ¿Desde cuándo? Hace alrededor de 20 años, casi del triunfo de la revolución, 60, 61. ¿En qué año se fueron ustedes? ¿En qué año? ¿En el 60? En el 60. Tiene que haber sido por ahí en la misma fecha. ¿Tu padre qué hace? Sí, mi madre es tabacalera. ¿Y tú qué haces ahora? ¿Tú qué haces ahora? Soy enfermero naval de la flota, en Aviación Caribe. Graduado hace alrededor de 2 años más o menos. ¿Qué opinión tú tendrías? O sea, que queramos venir a vivir aquí ya. Mi opinión muy propia. Sí. Quisieran vivir aquí. ¿Tú creías que tienen derecho? Bueno, yo podría hacerte una pregunta antes de eso. Sí. ¿Qué harían, no? ¿Qué han hecho todos esos jóvenes en ese tiempo que han estado allá? Ponte que... O sea, algunos se han envuelto. No de hacer una revolución para lograr mejoras, ¿no? Sino para lograr una cosa radical, ¿no? Cosa real, material, ¿no? Una cosa material que se vea. ¿Han hecho algo sobre eso? Ponte que te diga que hay pocos de esos, muy pocos de esos. Que la mayoría de ellos simplemente están dispuestos a venir aquí a vivir y a edificar el futuro de Cuba. Ponte que sean técnicos o médicos o alguien que quiera aportar alguna cosa que pueda ayudar, ¿no? Mucha gente piensa en esa forma, que si pudieran hacer eso. No quisiera que fuera a pensar más, pero te voy a responder. Contéstame como tú quieras. A lo mejor es un poco rudo, ¿no? Para ustedes, dale, si eso es lo que yo quiero oír. Eso es lo que yo quiero oír. Yo te podría decir que desde el año 60 hasta este 77, ya estamos en diciembre, ya terminamos ya casi, Cuba ha desarrollado innumerosos técnicos, una gran cantidad de técnicos. Ha desarrollado una gran cantidad de profesionales y de obreros calificados, que quizás en este momento sí hagan falta más, pero la ayuda de ellos va a ser muy mínima, muy poca. Una cosa muy pequeña para todo lo que ha aportado este país, todo el cubano, vaya, todo el sacrificio que ha hecho el cubano por lograr todo esto que tenemos. O sea que tú crees que la opinión, o sea, la idea que ellos tienen de que tienen algo que aportar es verdaderamente no es, o sea, es una justificación para tratar de repatriarse. Podría ser una justificación. No te la afirmo porque no lo sé. No lo sabes, claro. Claro, ni yo tampoco lo sé. O sea que, dado que esa justificación no es real, o sea, de que verdaderamente puedan aportar algo que la revolución no está produciendo ya, que tú creerías que vinieran simplemente a vivir aquí y hacer un trabajo normal y corriente, igual que todo el mundo. Normal que todo el mundo. Habría que analizarlo. Sí. Además no me respondiste toda la pregunta que te hice. ¿Qué me preguntaste? Que era casi una base para poderte responder esto, ¿no? ¿Qué cosa material han hecho? No, yo te estoy diciendo que algunos sí han actuado. ¿Quieres ponerme un ejemplo? ¿Has vivido alguno de esos ejemplos? Yo me siento comprometido con la revolución puertorriqueña. Ese es mi compromiso. Es mi compromiso. Ese es el compromiso de mi vida. La libertad de Puerto Rico y avanzar, ¿sabes? La lucha de la causa de la clase obrera allá en los Estados Unidos y de los puertorriqueños allá en los Estados Unidos, porque yo estoy seguro que ustedes están aquí bien informados de cómo es eso, de la situación de Puerto Rico, de los puertorriqueños allá. Yo me siento así, ¿verdad? Pero a mí eso esa parte de mí, lo que me da a mí no es querer venir aquí a reclamar Cuba como mi patria. Por eso, ¿te entiendes? Es Puerto Rico, pero Cuba a mí lo que me ha dado es fuerza para hacer aquello mejor. Y he aprendido mucho. En los pocos días que he estado aquí, vamos a estar aquí como 2 semanas más, he aprendido mucho que me voy a llevar para allá, que voy a aportar, ¿sabes? Y esa seguridad, ese misterio que yo tenía de qué es lo que era esta patria, ¿verdad? Que siempre era un hueco en mí, se está llenando. Y voy para allá mucho más firme, eso es lo que yo me llevo de aquí, ¿sabes? No tanto... Una reconciliación con mi pasado. Con el pasado, que es muy importante para nosotros, el poder reconciliarnos, ¿no? Porque los recuerdos, la niñez, imagínate tú, ¿qué quiere decir eso? Es simplemente una cosa que es el sentimiento patriótico que tú tienes, pero que no lo has podido plasmar en ningún lado. Que tú nada más que se lo dices a la gente, pero ¿qué quiere decir eso? Se va plasmando
entramos en trabajo político los cubanos allá, por ejemplo, tratamos de organizarnos, por ejemplo, en contra del bloqueo, para tratar de romper el bloqueo desde allá, ¿no? Que consideramos que es una ayuda que podríamos prestarle a Cuba, una cosa así. Pero el poder pisar suelo cubano, el poder hablar contigo, el poder recordar visualmente las cosas, simplemente eso ayuda a una tranquilidad interna tremenda. O sea, ya no hay el conflicto del rechazo. Y la cuestión es del regreso definitivo a la patria de aquellos de nosotros que así lo deseen. ¿Qué pregunta? Yo he estado temblando por más de 3 horas aquí. Esa no es una pregunta que nosotros podamos fácilmente darle una respuesta a ustedes. Dice Alfredo Guevara que las cuestiones complejas son las bellas. Yo diría que pregunta más bella. No es fácil darle una respuesta a esa pregunta. Lo que sí podemos decir es lo siguiente. Para nosotros ha sido bastante, no obstante que habíamos conocido lo de ustedes, no obstante que habíamos tenido información de lo de ustedes, no obstante que habíamos estado al tanto de todo ello, esta reunión ha sido para nosotros asombrosa. Y les digo que sorprendente. Porque nosotros podíamos pensar en que hubiera un grupo de cubanos con deseo de conocer Cuba o de tener tal apreciación que habían salido afuera. Pero sitúense en el lugar de nosotros. Sitúense en el lugar de nosotros. Y podrán pensar que nosotros no podíamos imaginarnos hasta qué grado de amor a Cuba y a la revolución se podía haber engendrado en ustedes. Yo no puedo darte una respuesta, yo no sería consecuente con la honestidad, con la sinceridad y con la profundidad con que ustedes nos han hablado. Yo no sería consecuente si diera una respuesta acabada aquí ahora a esa pregunta. No obstante que no hayamos podido contestar las preguntas, algunas preguntas como la del compañero que nos preguntaba si ustedes podían quedarse en el suelo de la patria, nos sentíamos obligados a decirle que después de esta conversación y después de este contacto, nosotros sentimos que donde quiera que ustedes estén, están en el sentimiento y en el corazón de la patria. Para nosotros ha sido emocionante este encuentro. Hemos pensado en muchas cosas. No vamos a hacer recriminaciones al hecho de que ustedes de niños se lo llevaron sin el consentimiento de ustedes. No hace falta hacer esa recriminación. Aunque quiero sí expresar un sentimiento personal. No, son muchos los cubanos que le hicieron eso. Muchos los cubanos que le hicieron lo que le hicieron a ustedes. Y nosotros también conocemos a muchos de esos cubanos. Es más, les voy a decir algo.
Les voy a decir algo para que ustedes sepan que entre nosotros puede haber también un vínculo de comprensión de situaciones. Mi hermano murió en la revolución. Murió combatiendo la tiranía con una explosión de una bomba. Era profundamente anti-yanqui. Había estado inclusive una vez en los Estados Unidos. Y era anti-yanqui. Y muy radical en su pensamiento. Aunque en aquella época nosotros cuando luchábamos no éramos todavía comunistas. Él era muy radical y hasta pudiéramos decir extremista en su pensamiento anti-yanqui. Él tenía 2 hijos. Y un día, yo en el año 60 creo, o 61, no recuerdo bien el año, yo fui a buscarlos para estar con ellos y también se lo habían llevado. Se lo habían llevado. Sé que si él hubiera estado vivo, eso no hubiera ocurrido. Ellos están por allá, no he sabido mucho más de ellos. Ojalá que algún día ellos sientan o piensen lo que ustedes piensan y sienten hoy. Ya todos conocemos las circunstancias que propiciaron la masacre de los compañeros deportistas que viajaban en el avión de Cubana. Lo que nunca pensaron los autores intelectuales y materiales de este criminal asesinato, y lo que nunca pensaron tampoco la contrarrevolución en general, es que los hijos de esa contrarrevolución vinieran aquí a rendir tributo a estos mártires de esta nueva lucha y a condenar este tipo de asesinato. Compañeros brigadistas, el mejor homenaje que podemos darle a estos compañeros es el de reafirmar una vez más nuestro compromiso político con la revolución cubana y con Cuba. Muchas gracias y patria o muerte. En cuanto a la aceptación nuestra como cubanos, yo creo que eso ha desarrollado desde nuestra llegada. Vaya, yo creo que por un lado que la gente se ha dado cuenta, primero, que nosotros tenemos una gran necesidad de que nos consideren cubanos. Nosotros hemos dado esa impresión. Pero también nosotros hemos dado, yo creo, y esto se ha reflejado en la prensa y en los noticieros, yo creo que hemos demostrado cierta capacidad de haber pensado sobre esto, de haber
desarrollados hasta cierto punto políticamente. No creo que sea simplemente porque somos parte de lo que se fue de Cuba. Yo creo que hay una relación entre, digamos, entre la forma en que la gente reacciona ante nosotros y lo que nosotros representamos del exilio ese que se fue. Yo tengo quizás una visión romántica, un poco, yo no sé si es idealista, cosa es la necesidad de transmitir, ahora que voy a tener un hijo, lo que yo considero una parte de mí que es muy valiosa, no por mí personalmente, sino por la dimensión que le puede dar a los seres humanos en general. Te da una perspectiva, el ser cubano te da, especialmente un cubano politizado, un cubano consciente de la revolución, te da una perspectiva, hacer juicios no de todo tipo de la vida que son más, que tienen una calidad humana. No sé, estoy un poco vaga lo que estoy diciendo, pero así es como yo lo veo, ¿no? Que me parecería muy importante que un hijo mío, aunque si se cría en los Estados Unidos, vamos a tener una lucha. Yo espero que no termine enajenante, pero yo estoy dispuesta a echarla, y es transmitir valores que hasta cierto punto no son nacionales, no son de identidad nacional, pero quizás valores que hasta cierto punto están ligados a mi identidad como cubana. No sé, es un poco vago, ¿no? ¿Estás preocupada con eso? Me ha preocupado y he hablado mucho de eso. No estoy preocupada ahora. Yo veo que eso se resuelve. Que no, o sea, es proyectar una cantidad de telarañas que no son necesarias y que la vida da muchos rumbos y muchos tumbos y yo no sé ni dónde voy a acabar yo. O sea que no me preocupa, pero sí estoy consciente de que va a ser un proceso, ¿no? Yo me siento que yo no pertenezco a esa sociedad. Cuando único me siento cubano de verdad allá es cuando he visto los deportistas en la Olimpiada ganar. Me he sentido orgulloso de ser cubano. Fuera de eso no me siento orgulloso porque no tengo ninguna identificación con los cubanos que hay allá. Ni me parece que son como los que hay aquí y que han desarrollado mucho en estos 20 años. Y los de allá se han quedado como en el año 59 y no tengo ninguna afinidad con ellos. Entonces pues difiero de la opinión de ustedes. Mira, Elian, si uno llega a entender que tú no vas a repartirte porque tú naciste aquí, o tú eres cubano porque tú te defines cubano, como se puede definir mi padre, como se puede definir todos los contrarrevolucionarios que hay afuera, que se lo definen como si ellos son los verdaderos cubanos. Uno es, a mi entender, y por eso me puse un poco, me altero un poco con eso, porque a mi entender, uno es cubano o no es cubano, perteneces a la revolución o no perteneces a la revolución, tienes derecho a sacar los frutos de esto, aunque aquí hay sacrificio, pero esto es verdaderamente que es una situación especial para los individuos que estamos sufriendo la enajenación individual allá. ¿Cómo los frutos? Explícate esa parte. ¿Qué fruto tú puedes sacar allá en Miami? No, aquí. Estoy diciendo que aquí. Bueno, eso te entiendo. A menos que tú no hagas un trabajo digno de la revolución, a menos que tú estés siempre superándote, siempre consciente de que tú estás, no tiene que ser en relación a una publicación, a escribir, porque yo tampoco escribo nada y no me gusta escribir y tengo un complejo de escribir, sino que tú estés consciente y tú estés analizándote a ti mismo dentro del contexto de lo que enseña la revolución, de lo que representa la revolución, no a nivel de Cuba nada más, sino a nivel mundial. Y yo creo que ustedes pueden tener una tarea histórica importante. Y yo la veo como una tarea revolucionaria, no la veo de otra forma. No lo estoy mirando a ustedes, sí, como un grupo de jóvenes simplemente que han venido a Cuba, sino jóvenes que tienen sensibilidad política y tienen ideas políticas y tienen una calidad especial. No voy a pensar que todos los demás sean igual que ustedes.
Pero también cuando empezó el cristianismo creo que eran 12 apóstoles nada más. Y después terminaron convirtiendo al emperador romano. Pero es por eso una cosa de esta naturaleza. Yo creo que lo que tiene más valor es lo que salga precisamente de las conclusiones de ustedes. Ustedes son los que tienen que pensar qué pueden y qué deben hacer. Ustedes han planteado también diversas inquietudes. Sé que también algunos han planteado el problema o han expresado el deseo o el ansia de regresar a Cuba. Es lo que he estado pensando. Ese no es cierto, no es planteando algo. Para nosotros todo esto es nuevo, déjenme decirles. De repente, digamos, ¿cuál es el mejor criterio que debemos tener? Yo pienso que no debemos sacar conclusiones inmediatas o decisiones inmediatas de esta primera visita que ustedes han hecho. Desde luego, ¿qué nos podría preocupar? Nosotros encantados que 10, 15, 20 o todos ustedes dijeron nos quedamos aquí. Pero realmente, ¿qué hacemos con eso? Sería lo más inteligente, sería lo más revolucionario que podemos hacer en este momento. Después el problema de la adaptación de cada uno de ustedes, el trabajo de cada uno de ustedes, los problemas, más bien el problema de la familia, que pueden estar separados, todo ese tipo de cosas. Por eso me parece que lo más sabio, lo más prudente es que no adoptemos ninguna decisión en este momento sobre eso. Y les dejo bien claro que para nosotros sería en realidad un placer el decir quédense todos aquí. Y no tenemos la menor objeción en ningún sentido. Como no sea realmente la duda de que en este momento sea lo mejor que deben hacer el núcleo. Si ustedes tienen alguna oportunidad de reunirse después, de verse, de encontrarse y meditan y analizan sobre todo eso, van a llegar a las mismas conclusiones que nosotros. Y que lo dejemos para que cualquier decisión de esa, bueno, ya resultara una necesidad imperiosa de alguien que venir, bueno, debe venir. Pero no desarrollarlo en esta fase, en este momento, como una tendencia. ¿Comprende? Aquí le estoy hablando no como ciudadano, le estoy hablando como revolucionario. Porque ustedes como ciudadanos pueden decir, si yo deseo venir, denme facilidades para venir y tendrían toda la razón. Pero si les hablo como, no solo como ciudadanos cubanos, sino como ciudadanos que tienen una actitud especial, entonces les diría, piensen en el rol, en el papel que ustedes pueden y deben desempeñar ahora dentro de la inmigración de Estados Unidos. Lo cual tiene un mérito, porque yo entiendo que entraña cierto peligro. En realidad lo creo. También creo que si ustedes amplían su movimiento y se organizan, entonces le tendrán respeto. Entonces el peligro pueden ser ustedes y no los enemigos. Yo pienso que hay alternativas también, que no es cuestión solo de regreso o de quedarse allá. En mi experiencia, en estos últimos 4 años, yo he visto que casi todo el mundo que empieza a identificarse con Cuba piensa de una manera inmediata en función de regreso. Y después que vamos adquiriendo un poquitico de madurez política, nos empezamos a dar cuenta que tenemos una función que hacer allá y que es mejor que estemos allá. Ahora, lo que para mí es imperioso en este momento es poder sentir que esta experiencia no es aislada, que no hemos venido y ahora nos vamos y se acabó, sino que hay algún sentido de continuidad. Que esa idea en la que nosotros vivimos, de que nos llega una bohemia con 4 semanas de retraso, o que los contactos con Cuba generalmente han sido a través de tercera persona, no se tenga que dar de esa manera. Que podamos venir 2 o 3 semanas a Cuba y no es cuestión de ir a Varadero, que podamos ir a hacer un poco de trabajo de construcción y que este sentido de redescubrimiento de nuestra identidad de cubanos se pueda mantener. Ustedes nos dan una lección también a nosotros muy importante,
de la cual tal vez nosotros ni siquiera estábamos conscientes. Pensando en todo el tiempo que han estado ustedes lejos de Cuba y nosotros sin ningún contacto con ustedes. Es la idea de que el sentimiento de la patria es fuerte. Realmente eso es lo que está presente aquí en todos nosotros. Déjenme decirle que no les quepa la menor duda que nosotros los consideramos ustedes parte de nuestra familia. Yo creo que ha crecido el país. Sí, nosotros nos emocionamos mucho. Hablamos con él 4 horas. Ah, fantástico, no, fue lo más grande que nos pudo haber ocurrido aquí. Ha crecido, dijo el comandante, sí señor, nosotros somos hermanos, hermanos somos de sangre, hermanos somos de lucha, por eso somos cubanos. La patria ha crecido, dijo el comandante, la patria ha crecido. Es muy difícil hablar. Me siento muy triste por la cantidad de cariño que se separa de mí, pero me siento fuerte, más fuerte que nunca. Verdaderamente que este ha sido, en este momento yo ya he profundizado mis raíces aquí, que siento en este momento que son para siempre. Hoy somos más cubanos que hace 3 semanas, porque hemos visto de cerca cómo después de 100 años de lucha, el pueblo cubano ha rescatado su nacionalidad, su futuro, y ha tomado las riendas de su historia en sus manos. También nos sentimos más felices porque entendemos que la condición de cubanos no está atada a una definición geográfica, sino a una tradición de lucha que comenzó Carlos Manuel de Céspedes, Antonio Maceo y José Martí, que continuó Julio Antonio Mella, Rubén Martínez Villena y Antonio Guiteras, y que llevó a su justa continuación histórica el compañero comandante en jefe Fidel Castro, el Movimiento 26 de Julio y las otras organizaciones revolucionarias. Solo esperamos estar a la altura de nuestro deber como cubanos en los Estados Unidos y Puerto Rico. La patria, como nos dijo el compañero Fidel ayer, ha crecido con nosotros, pero nosotros no nos podemos conformar con eso nada más. La brigada Antonio Maceo tendrá otros contingentes. Nuestro compromiso es el de rescatar para la patria los hijos de los que se fueron. Nuestra presencia aquí durante estas 3 semanas y ese compromiso constituyen en el orden moral una rotunda victoria de los principios de la Revolución Cubana. Román, ¿qué tienes que decirnos en el momento de partir? Es difícil hablar en este momento. Son demasiadas emociones. Pero hay que decir que esto es lo nuestro, pero que podemos tenerlo allá también porque hay que trabajar. Pero son muchos los sentimientos que se quedan aquí